Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 38. Fundamentos de sistemas operativos. Funciones de un sistema operativo. Tipologías: MS-DOS, Unix, Linux, Windows, MacOS. Sistemas operativos móviles, iOS, Android. Sistemas de almacenamiento. Sistemas de archivos. 1. Fundamentos de sistemas operativos. Funciones de un sistema operativo. Es un conjunto de programas que permiten manejar tanto los recursos físicos, hardware, como los programas software en una computadora. El sistema operativo es el programa principal que debe tener una computadora y sirve de base para que se puedan ejecutar los programas llamados de aplicación. Los sistemas operativos son programas importantes, ya que sin ellos las computadoras no podrían funcionar. Existe una gran variedad de sistemas operativos, por ejemplo, Windows, Unix, Linux, MacOS, etc. Al iniciar, el sistema operativo presenta una interfaz, medio de comunicación entre el usuario y la computadora. Está formada de diversos elementos, entre ellos el escritorio, los iconos, la barra de tareas, etc. El sistema operativo posee tres componentes esenciales o paquetes de software que permiten la interacción con el hardware. Sistema de archivos. Es el registro de archivos donde adquieren una estructura arbórea. Interpretación de comandos. Se logra con aquellos componentes que permiten la interpretación de los comandos, que tienen como función comunicar las órdenes dadas por el usuario en un lenguaje que el hardware pueda interpretar, sin que aquel que dé las órdenes conozca dicho lenguaje. Núcleo. Permite el funcionamiento en cuestiones básicas como la comunicación, entrada y salida de datos, gestión de procesos y la memoria, entre otros. Entre sus funciones encontramos: gestionar la memoria de acceso aleatorio y ejecutar las aplicaciones, designando los recursos necesarios. Administrar la CPU gracias a un algoritmo de programación. Direccionar las entradas y salidas de datos, a través de drivers, por medio de los periféricos de entrada o salida. Administrar la información para el buen funcionamiento de la PC. Dirigir las autorizaciones de uso para los usuarios. Administrar los archivos. 2. Tipologías: MS-DOS, Unix, Linux, Windows, MacOS. MS-DOS fue la versión de la familia de sistemas operativos 2 propia de Microsoft, pensada para su uso en computadoras IBM PC y compatibles, que funcionaba como los demás miembros de la familia, Dr. DOS, etc., mediante una línea de comandos. Las funcionalidades que permitía el MS-DOS, al igual que las del resto de los miembros de la familia 2, eran las básicas de cualquier sistema operativo: interacción con el hardware, interfaz de usuario, en este caso a base de teclear comandos, y capacidad de ejecución de programas, que era el fin último del sistema. Gracias al acuerdo comercial de Microsoft con IBM, para que la primera proporcionara el sistema operativo del PC a la segunda, el MS-DOS devino un estándar de facto para las computadoras compatibles con aquella primera PC de IBM. Unix es uno de los sistemas operativos más revolucionarios que existieron en la era dorada de las computadoras, finales de los 60 y principio de los 70. Desarrollado por los laboratorios Bell, bajo la responsabilidad de AT&T. Su principal atributo es que se trataba de un sistema operativo de tareas múltiples, capaz de abrir varios programas no simultáneamente, pero los sistemas operativos que existían en ese entonces solo se dedicaban a una sola cosa. Este destacó por ser multitarea y portable,
una característica que fue adoptando con el tiempo después de AT&T por problemas de gastos se desentendiera del proyecto. El sistema operativo Unix, inicialmente llamado Unix, Uniplex Information and Computing System, ejecutaba tareas muy sencillas. Luego pasó a reproducir eficazmente un procesador de texto y a ser el sistema operativo de diferentes complejos universitarios que guardaban datos y registros en sus computadoras. En el año 1972, los programadores de Unix decidieron comenzar con un nuevo código basado en lenguaje de programación. Esto permitió que muchos desarrolladores se unieran al proyecto para que crearan sus aplicaciones. Esto daría paso a la creación de un importante ecosistema de aplicaciones que serían adoptadas de manera comercial en las computadoras para hogar, que fueron distribuidas en la década de los 70. En el año 1991 es creado el sistema operativo Linux sobre las bases de Unix, un sistema operativo de código abierto con el que cualquiera pudiera desarrollar sus propias versiones del mismo. Linux emulaba todas las funciones de Unix de una forma más libre, y empezaban a trabajar en una interfaz más personalizable para el usuario. Linux es un sistema operativo de software libre con código abierto, que es muy estable, seguro y goza de una interfaz multiuso y multitarea. Fue diseñado para ser libre y gratuito. Es poseedor de increíbles distribuciones entre su abanico de opciones, que pueden ser usadas desde el entorno familiar hasta el nivel empresarial. Se caracteriza por su ligereza y eficiencia en el uso de recursos limitados. Todas sus distribuciones son alternativas ideales para software de código cerrado o pago. Linux es un software libre, cuya fuente es accesible para que cualquier usuario pueda estudiarlo y modificarlo. Este sistema cuenta con muchas distribuciones y gestores de ventanas para el entorno gráfico. El sistema operativo Linux fue desarrollado por Linus Torvalds. A partir de la primera versión de Linux, el sistema ha sido modificado por miles de programadores de todo el mundo, bajo la coordinación de su creador. El nombre de Linux proviene de su autor Linus Torvalds y del sistema operativo Unix. No obstante, su verdadero nombre es GNU Linux, ya que el sistema se distribuye bajo licencia GNU GPL, General Public License. Windows es un sistema operativo creado por Microsoft. Consiste en un conjunto de programas que permiten la ejecución de los recursos que tiene un ordenador. El significado del término Windows Ventanas hace alusión a su interfaz gráfica, que presenta un modelo basado en tareas y compartimentos independientes con sus propios menús y controles. El año 1975 fue el inicio del fenómeno pronto responsable de la expansión del ordenador para uso personal a nivel mundial. En esa fecha, dos chicos llamados Bill Gates y Paul Allen fundaron la compañía Microsoft, unidos por el interés de crear un lenguaje BASIC para el primer ordenador personal, el Altair 8800. 5 años más tarde, en junio de 1980, Gates y Allen contrataron a quien les ayudaría enormemente a hacer crecer la empresa, el ex compañero de clase de Gates, Steve Ballmer. Pronto los tres se aplicarían de lleno a la tarea de crear un nuevo sistema operativo llamado MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, un sistema, sin embargo, un tanto complejo para el usuario inexperto. Ante la gran dificultad de entendimiento que supuso el MS-DOS, sus creadores optaron por seguir investigando, hasta que finalmente salió a la luz el primer Windows. Mac OS es un sistema operativo diseñado por Apple que está instalado en todos los equipos creados por la compañía Apple Inc., y son conocidos generalmente como Mac. El sistema operativo es aquello que te permite realizar todas las tareas en un computador, como jugar, escuchar música, ver y editar imágenes, entre muchas otras cosas. A diferencia del sistema operativo Windows, que puede ser usado en equipos de diferentes fabricantes, Dell, Lenovo, etc., MacOS está diseñado específicamente para computadores fabricados por Apple. Esto implica que el hardware y el software son totalmente compatibles. Por este motivo, el ordenador tiene un mejor funcionamiento y puede procesar información más rápido. La primera versión de sistemas operativos diseñados por Apple salió en 1985, y en 2001 se dio a luz MacOS,
que es la base de las versiones que actualmente manejamos, aunque ha tenido muchos cambios a lo largo de estos años. 3. Sistemas operativos móviles iOS Android. iOS es un móvil sistema operativo desarrollado por Apple. Originalmente se llamaba iPhone OS, pero se cambió el nombre a iOS en junio 2009. El iOS actualmente se ejecuta en el iPhone, iPod Touch y protectores. Al igual que los sistemas operativos de escritorio modernos, iOS utiliza una interfaz gráfica de usuario, o GUI. Sin embargo, dado que es un sistema operativo móvil, iOS está diseñado en torno a pantalla táctil entrada, en lugar de un teclado y ratón. Por ejemplo, las aplicaciones o aplicaciones se pueden abrir con un solo toque, en lugar de hacer doble clic. Se pueden ver diferentes pantallas deslizando el dedo por la pantalla, en lugar de hacer clic en las ventanas abiertas. Dado que iOS está diseñado para ser simple y fácil de usar, no incluye varias características que se encuentran en un sistema operativo tradicional. Por ejemplo, no puedes administrar archivos y a las carpetas como puedes en Mac OS X o Windows. También tiene acceso limitado a la configuración del sistema iOS. En lugar de modificar las preferencias de la aplicación desde cada programa, la mayoría de las configuraciones deben ajustarse dentro de la aplicación configuración. Además, si bien puede ejecutar varios programas a la vez, solo puede ver un programa abierto a la vez. Mientras que el iOS de Apple ofrece una forma más básica interfaz de usuario que Mac OS X, cada nueva versión agrega más funciones. Android es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por lo general con pantalla táctil. De este modo, es posible encontrar tablets, teléfonos móviles, celulares y relojes equipados con Android, aunque el software también se usa en automóviles, televisores y otras máquinas. Creado por Android Inc., una compañía adquirida por Google en 2005, Android se basa en Linux, un programa libre que a su vez está basado en Unix. El objetivo inicial de Android, de este modo, fue promover los estándares abiertos en teléfonos y computadoras ordenadores móviles. Merece la pena conocer otra serie de datos de interés acerca del sistema operativo Android, entre los que podemos destacar los siguientes. Google Play es su catálogo para poder acceder a todo tipo de aplicaciones, tanto gratuitas como de pago. Dispone del correspondiente soporte para streaming. Puede soportar lo que son videollamadas mediante Hangouts. Da la posibilidad de que el terminal pueda ser empleado como punto de acceso, ya sea inalámbrico o alámbrico. 4. Sistemas de almacenamiento. El almacenamiento de datos es el proceso tecnológico por el cual se archiva, organiza y comparten los bytes de información que componen los archivos que se utilizan en el día a día, como documentos de texto, imágenes, configuraciones, vídeos, sonidos y cualquier otra información en formato digital. El almacenamiento de datos se realiza en dispositivos de hardware que disponen de unas características que los definen y que los hacen más adecuados para guardar copias de seguridad, dar acceso a los datos, transportar la información y otras funciones. Las principales características que definen a un sistema de almacenamiento de datos son: capacidad. Mide la cantidad de datos que puede almacenar el sistema de almacenamiento, y es medida en bytes, gigabytes o terabytes habitualmente, aunque con el Big Data se manejan incluso petabytes. Rendimiento. ¿Cómo de rápido y eficiente es el sistema de almacenamiento de datos? Fiabilidad. Es la disponibilidad de los datos cuando son solicitados, así como el hecho de disponer de una baja tasa de errores o fallos, por ejemplo utilizando una configuración RAID. Recuperabilidad. Mide la capacidad del sistema para recuperar datos tras una pérdida, borrado, corrupción o cualquier otro incidente que impida el acceso a los mismos. Almacenamiento en la nube. Aunque no es exactamente un dispositivo en sí mismo, el almacenamiento en la nube es el tipo de almacenamiento más nuevo y versátil para las computadoras. La nube no es un lugar u objeto, sino un enorme conjunto de servidores alojados en centros de datos de todo el mundo. Cuando guardas un documento en la nube,
lo estás almacenando en estos servidores. Debido a que el almacenamiento en la nube almacena todo en línea, no utiliza el almacenamiento secundario de su computadora, lo que le permite ahorrar espacio. El almacenamiento en la nube ofrece capacidades de almacenamiento significativamente mayores que las unidades flash USB y otras opciones físicas. Entonces no tendrás que buscar en cada dispositivo para encontrar el archivo correcto. La nube puede acompañarte a cualquier lugar sin ocupar espacio físico y sin las vulnerabilidades físicas de un disco externo. Dispositivos de almacenamiento externo. Además de los medios de almacenamiento contenidos en una computadora, también hay dispositivos de almacenamiento digital que son externos a las computadoras. Se suelen utilizar para ampliar la capacidad de almacenamiento de una computadora que tiene poco espacio, permitir una mayor portabilidad o facilitar la transferencia de archivos de un dispositivo a otro. Unidades de discos duros y discos de estado sólido externos. Puedes obtener tanto dispositivos HDD como SSD como unidades externas. En general, ofrecen la mayor capacidad de almacenamiento entre las opciones externas, con HDD externas que ofrecen hasta 20 TB de almacenamiento, SSD externos que ofrecen hasta 8 TB de almacenamiento. Las HDD y los SSD externos funcionan exactamente de la misma manera que sus homólogos internos. La mayoría de las unidades externas se pueden conectar a cualquier computadora. No están atadas a un solo dispositivo, por lo que son una solución decente para transferir archivos entre dispositivos. Dispositivos de memoria flash. Un dispositivo de memoria flash contiene millones de células de memoria flash interconectadas que almacenan datos. Estas células contienen millones de transistores que, al encenderse o apagarse, representan 1S y 0S en código binario, lo que permite a una computadora leer y escribir información. Uno de los tipos más reconocible de dispositivo de memoria flash es la unidad flash USB. También conocidos como unidad USB o tarjeta de memoria, estos pequeños dispositivos de almacenamiento portátiles han sido durante mucho tiempo una opción popular para el almacenamiento extra de la computadora. Antes de que fuera rápido y fácil compartir archivos en línea, las unidades flash USB eran básicamente esenciales para mover con facilidad los archivos de un dispositivo a otro. Sin embargo, solo pueden utilizarse en dispositivos con puerto USB. Dispositivos de almacenamiento óptico. Los discos CD, DVD y Blu-ray se utilizan para mucho más que para reproducir música y vídeos. También actúan como dispositivos de almacenamiento. En conjunto se conocen como dispositivos de almacenamiento óptico u medios ópticos. El código binario se almacena en estos discos en forma de minúsculas protuberancias a lo largo de una pista que sale en espiral desde el centro del disco. Cuando el disco está en funcionamiento, gira a una velocidad constante, mientras que un láser contenido en la unidad de disco escanea las protuberancias del disco. La forma en que el láser refleja o rebota en una protuberancia determina si representa un 0 o un 1 en binario. Un DVD tiene una pista en espiral más estrecha que un CD, lo que le permite almacenar más datos a pesar de tener el mismo tamaño. Y en las unidades de DVD, se utiliza un láser rojo más fino que en las unidades de CD. Los DVD también permiten una doble capa para aumentar aún más su capacidad. Blu-ray llevó las cosas a otro nivel, con el almacenamiento de datos en varias capas con protuberancias aún más pequeñas que requieren un láser azul aún más fino para leerlos. Los CD-ROM, DVD-ROM y BD-ROM son discos de almacenamiento óptico de solo lectura. Los datos escritos en ellos son permanentes y no pueden quitarse o sobreescribirse. Esta es la razón por la que no pueden utilizarse como almacenamiento personal. En su lugar, se suelen utilizar para programas de instalación de software. Los discos de formato CDR, DVD-R y BD-R son grabables pero no se pueden sobreescribir. Cualquier dato que guardes en un disco grabable en blanco, se almacenará permanentemente en ese disco. Así que pueden almacenar datos,
pero no son tan flexibles como otros dispositivos de almacenamiento. Los CDRW, DVDRW y BDRE se pueden sobreescribir. Esto te permite grabar nuevos datos en ellos y borrar los que no desees tantas veces como quieras. Han sido superados por tecnologías más recientes, como la memoria flash, pero los CDRW fueron en su momento la mejor opción para el almacenamiento externo. La mayoría de las computadoras de escritorio y portátiles tienen una unidad DVD o CD. El CD puede almacenar hasta 700 MB de datos, el DVD-DL puede almacenar hasta 8,5 GB, y el Blu-ray puede almacenar entre 25 y 128 GB de datos. Disquetes. Aunque puede que estén obsoletos a esta altura, no podemos hablar de dispositivos de almacenamiento sin mencionar al menos el humilde disquete, también conocido como disquete. Los disquetes fueron los primeros dispositivos de almacenamiento portátiles y extraíbles, ampliamente disponibles. Esta es la razón por la cual la mayoría de los iconos guardar, lucen así, han sido diseñados a partir del disquete. Funcionan de la misma manera que los discos duros, aunque a una escala mucho menor. La capacidad de almacenamiento de los disquetes nunca superó los 200 MB, antes de que los CDRW y las memorias flash se convirtieran en los medios de almacenamiento preferidos. La IMAC fue la primera computadora personal lanzada al mercado sin unidad de disquete en 1998. A partir de este momento, el reinado de más de 30 años del disquete decayó rápidamente. Almacenamiento en sistemas informáticos. Un dispositivo de almacenamiento es un hardware que se utiliza principalmente para almacenar datos. Todas las computadoras de escritorio, portátiles, tablets y teléfonos inteligentes tienen algún tipo de dispositivo de almacenamiento. También hay unidades de almacenamiento externas e independientes que puedes utilizar en todos los dispositivos. El almacenamiento no solo es necesario para guardar archivos, sino también para ejecutar tareas y aplicaciones. Cualquier archivo que crees o guardes en tu computadora se guarda en el dispositivo de almacenamiento, la misma. Este dispositivo de almacenamiento también almacena las aplicaciones y el sistema operativo de tu computadora. A medida que la tecnología ha avanzado con el tiempo, los dispositivos de almacenamiento de datos también han evolucionado de manera importante. Hoy en día, los dispositivos de almacenamiento tienen muchas formas y tamaños, y hay algunos tipos diferentes de dispositivos de almacenamiento que se adaptan a diferentes dispositivos y funciones. Un dispositivo de almacenamiento también se conoce como medio de almacenamiento o soporte de almacenamiento. El almacenamiento digital se mide en megabytes MB, gigabytes GB, y actualmente terabytes TB. Algunos dispositivos de almacenamiento de computadoras pueden retener información de manera permanente, mientras que otros solo pueden retener información de manera temporal. Cada computadora tiene tanto almacenamiento primario como secundario, donde el almacenamiento primario actúa como memoria de corto plazo de la computadora y el secundario como memoria de largo plazo de la computadora. Almacenamiento primario. Memoria de acceso aleatorio RAM. La memoria de acceso aleatorio, o RAM, es el almacenamiento principal de una computadora. Cuando trabajas con un archivo de la computadora, este almacenará temporalmente los datos en la memoria RAM. La memoria RAM permite realizar tareas cotidianas como abrir aplicaciones, cargar páginas web, editar un documento o jugar. También le permite saltar de una tarea a otra sin perder su progreso. Básicamente, cuanto más grande sea la RAM de la computadora, más fluido y rápido es para ti hacer varias tareas. La RAM es una memoria volátil, lo que significa que no puede retener información una vez que se apaga el sistema. Por ejemplo, si copias un bloque de texto, reinicias la computadora y luego intentas pegar ese bloque de texto en un documento, descubrirás que el equipo ha olvidado el texto copiado. Esto se debe a que solo se almacenó temporalmente en su memoria RAM. La memoria RAM hace posible que una computadora acceda a los datos en un orden aleatorio, y, por lo tanto,
lee y escribe mucho más rápido que el almacenamiento secundario de una computadora. Almacenamiento secundario. Unidades de disco duro HDD y discos de estado sólido SSD. Además de la memoria RAM, todas las computadoras tienen otra unidad de almacenamiento que se utiliza para guardar información a largo plazo. Este es un almacenamiento secundario. Cualquier archivo que crees o descargues se guarda en el almacenamiento secundario de la computadora. Existen dos tipos de dispositivos de almacenamiento que se utilizan como almacenamiento secundario en las computadoras: HDD y SSD. Mientras que las HDD son las más tradicionales de los dos, los SSD superan rápidamente a las HDD como tecnología preferida para el almacenamiento secundario. Los dispositivos de almacenamiento secundarios suelen ser extraíbles, por lo que puedes reemplazar o actualizar el almacenamiento de la computadora, o trasladar la unidad de almacenamiento a otra computadora. No obstante, hay notables excepciones como los MacBooks que no ofrecen almacenamiento extraíble. Unidades de discos duros HDD. La unidad de disco duro HDD es el disco duro original. Son dispositivos de almacenamiento magnéticos que se han utilizado desde la década de los 50, aunque han evolucionado en el transcurso del tiempo. Un disco duro está compuesto de una pila de discos metálicos giratorios, conocidos como platos. Cada disco giratorio tiene millones de diminutos fragmentos que se pueden magnetizar para representar bits, 1S y 0S en código binario. Un brazo actuador con un cabezal de lectura y escritura escanea los platos giratorios y magnetiza los fragmentos para escribir información digital en la HDD, o detecta las cargas magnéticas para leer la información de esta. Las unidades de discos duros se utilizan para grabadores de TV, servidores y almacenamiento de computadoras portátiles y PC. Discos de estado sólido, SSD. Los discos de estado sólido surgieron mucho más recientemente, en la década de los 90. Los SSD no dependen de imanes y discos, en su lugar utilizan un tipo de memoria flash llamada NAND. En un SSD, los semiconductores almacenan información cambiando la corriente eléctrica de los circuitos que contiene la unidad. Esto significa que, a diferencia de los discos duros, los SSD no requieren partes móviles para funcionar. Por ello, los SSD no solo funcionan de forma más rápida y fluida que las HDD. Las HDD tardan más tiempo en recopilar información debido a la naturaleza mecánica de sus platos y cabezales, sino que también suelen durar más que las HDD. Con tantas piezas móviles intrincadas, las HDD son vulnerables a los daños y al desgaste. Además de las nuevas PC y las computadoras de gama alta, se pueden encontrar SSD en los smartphones, tablets y a veces, en las cámaras de vídeo. 5. Sistemas de archivos. Podría definirse como un conjunto de normas y procesos que se utilizan para almacenar la información. Se le denomina sistema de archivos porque cada archivo contiene unos datos independientes, por lo que es necesario que la información que contiene cada archivo se agrupe con cierto orden. Para ello, el sistema operativo utiliza las famosas carpetas o directorios, con el fin de organizar todas las rutas y localizar la información contenida en el disco duro. El sistema de archivos de un sistema operativo es el que organiza todos los datos contenidos en el disco duro de una forma determinada. Ya no solo eso, sino que cada unidad de almacenamiento tiene un sistema de archivos que es impuesto tras su formato. Los principales tipos sistemas de archivos que encontramos son los siguientes: NTFS, New Technology File System. HPFS, High Performance File System. EXT, Extended File System. HFS+, Hierarchical File System. APFS, Apple File System. FAT, File Allocation Table. exFAT, Extended File Allocation. FAT32. NTFS. Se trata de un sistema de archivos que lleva con nosotros desde Windows NT y NT 3.1. En otras palabras, fue introducido en 1993. Está basado en el antiguo sistema que usaba IBM, HPFS,
que también fue usado en Mac OS. Ese sistema de archivos quedó atrás y ha sido sucedido por NTFS, HFS+ y APFS. Estamos ante el sistema de archivos por defecto de Apple, al igual que NTFS es el de Windows. Curiosamente, también tenían este formato los iPods y las particiones se denominan HFS Extended o Mac OS Extended. Se le denomina más o Plus porque es una evolución de HFS, el cual tenía un soporte limitado en relación al tamaño de los archivos. Con HFS+, podemos nombrar a un fichero con hasta 255 caracteres. Mejora a HFS usando una tabla de asignación de 32 bits, algo que era necesario cuando se empezó a estandarizar los archivos de 1 GB. Así que, HFS+ soporta un archivo de hasta 8 exabytes. FAT32. En 1996 llegó FAT32 como un sistema ideal para dispositivos portátiles porque contiene una limitación de tamaño por archivo de 4 GB, independientemente de que nuestro pendrive tenga 128 GB. Su principal baza es la altísima compatibilidad que presenta en cualquier sistema operativo o medios de reproducción. Lleva con nosotros desde Windows 95 y sustituyó a FAT16. FAT significa File Allocation Table, y es famoso por ser un sistema de archivos viejo, robusto y algo anticuado. Entre sus limitaciones más remarcables encontramos las siguientes. No se pueden almacenar archivos individuales de 4 GB. Una partición FAT32 no puede ser superior a 8 TB. exFAT. Es el sucesor de FAT32, ya que este último se ha quedado algo desfasado. Nace en 2006 de la mano de Windows XP y Vista. Es la evolución de FAT32 porque se elimina las limitaciones que tenía FAT32. Además es compatible con Windows y Mac, por lo que es perfecto para aquellos discos duros externos que queráis utilizar en ambos sistemas operativos. No es tan compatible con Linux, ya que requiere una instalación de un software específico. Igualmente, no podremos crear una partición desde Linux si el sistema de archivos es exFAT. Por tanto, solo podremos escribir y leer datos. FAT. Es cierto que es algo antiguo este sistema de archivos, como poco utilizado. Sin embargo, es compatible con Windows y Mac, por lo que puede ser útil para unidades que tengan una capacidad de hasta 32 GB. Como su nombre indica, es una tabla de asignación de archivos, pero es descartado por la cantidad de limitaciones que tiene. Si se va la luz o hay una bajada de tensión, pueden dañarse todos los datos fácilmente. Tiene la limitación de tamaño por archivo. FAT16 tiene un límite de 2 GB. No tiene permisos de seguridad. Los formatos pueden no dejar limpia la unidad, lo que supone una pérdida de rendimiento a la larga.